Esto quiero que vaya pasando. Algo me chocaba acá, pero no camina. Mm, mm. Bueno, es que no sé qué cosa es. Está mi micrófono. Estaba silenciado. ¿Ah? Están silenciados todos. Sí, pero yo no. Dejar de compartir, ¿no? Esto que vaya caminando. No sé yo qué es eso. No sé qué es esto. Mi- Muy bien, ahora ven mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, correcto. Entonces vamos a comenzar. Esto en parte creo que lo habíamos visto ya anteriormente. Hablamos ya sobre el sílabo. Esto lo vamos a pasar. Y vamos a comenzar entonces con esta primera parte que tiene que ver con las enfermedades de los vasos sanguíneos. Una de las enfermedades más importantes en todo el mundo es la arterioesclerosis. La etimología de la palabra es bastante sencilla en cuanto a la arterioesclerosis, como vamos a ver. Asimismo, vamos a tratar lo que son las vasculitis, es decir, los procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos, y un fenómeno ya conocido por ustedes que son los aneurismas. Y por último, la formación de varices, en la cual los vasos sanguíneos, especialmente venosos, sufren modificaciones en sus paredes y dan lugar a cambios que en muchos casos tienen que ver no solo con el funcionamiento, sino también con la estética, ¿no? Como en todo capítulo, en todo sistema, los tumores pues tienen su participación, tanto benignos como malignos. Estamos entonces en la primera definición de la arterioesclerosis. La etimología, como le digo, es bastante sencilla. Es la unión de dos palabras. Arterio, quien no sabe qué cosa es una arteria, y esclerosis es el endurecimiento de la pared de los vasos sanguíneos. Por eso dice, es el endurecimiento de las paredes arteriales. Ahora vean el otro término, dice ateroesclerosis. Lo primero que hemos definido es la arterioesclerosis y ahora hablamos de ateroesclerosis. ¿Por qué? Porque atero viene de ateroma, como dice acá, que son las placas que se forman en la íntima de los vasos sanguíneos, especialmente arteriales, y que esas placas son las que van a producir lesiones secundarias que son muy preocupantes, ¿no? Como son la trombosis, la embolia. Hay una forma de esclerosis que se denomina la calcificación de la capa media y se denomina enfermedad de Monkeberg, ¿no? O esclerosis calcificada de Monkeberg. Como dice la definición ahí, es que hay calcificación de la túnica media de las paredes arteriales.
La ventaja de la arteriosclerosis de Monkeberg en comparación a las otras formas de aterosclerosis es que esta forma de Monkeberg es una lesión hasta cierto punto que no tiene manifestación clínica. Por lo tanto, no van a dar mayor sintomatología, incluso se puede decir que es hasta asintomática. Y no se presenta en todas las arterias, sino en determinados órganos. Por ejemplo, el útero, en una mujer ya de mayor edad, el útero, como es lógico, se va atrofiando a la par que esos vasos musculares, esas arterias musculares del útero se calcifican. Y como les decía, eso no produce sintomatología clínica. Usualmente es un hallazgo que encontramos, por ejemplo, al hacer una histerectomía por cualquier otro motivo, estudiamos el útero y encontramos la arteriosclerosis de Munchausen. Y la arterioloesclerosis está en relación a las arteriolas, son vasos arteriales mucho más pequeños. El ejemplo típico macroscópico de la arterioesclerosis. Acá tienen ustedes, miren, un gran vaso sanguíneo arterial de paredes sumamente distorsionadas, engrosadas. Miren esta placa, esta sería una placa de ateroma, ¿no? Indudablemente que acá en la superficie interna, en la íntima, toda esta parte se ha lesionado. Y como les decía, esto está constituyendo la famosa placa de ateroma. Acá ya se ha dañado el endotelio, la superficie interna. Por lo tanto, acá es donde va a formarse las, los elementos que van a dar lugar a la trombosis, a la embolia, coágulos sanguíneos, ¿no? Que se desprenden. ¿Qué complicaciones vamos a tener ahora secundarias de las placas de ateroma? Algo ya hablábamos, ¿no? Trombosis, embolia, expansión. Expansión significa simplemente eso que hemos visto en la imagen, en la que el lumen de la arteria disminuye, por lo tanto hay un menor, un menor pasaje de sangre arterial y por lo tanto eso también va a producir síntomas clínicos, ¿no? El otro problema es la fibrosis y calcificación. La fibrosis, como ustedes bien saben, es un fenómeno asociado siempre a los problemas crónicos, ¿no? De larga evolución. El tejido fibroconjuntivo es el que va a reemplazar, por ejemplo, a las células muertas, ¿no? Y en última instancia, todas esas lesiones pueden terminar calcificándose. Eso indudablemente que ya es anómalo. La ulceración, si como hemos dicho, el endotelio, la superficie interna se compromete formando placas de ateroma, se produce la ulceración y secundariamente la trombosis. La dilatación aneurismática, esto ya lo han estudiado ustedes en patología general. Esas formaciones anómalas de las arterias, ¿no? Dependiendo de qué arteria y en qué localización están, van a tener diversas formas, ¿no? Como vamos a recordar algo por acá. ¿Cuáles son ahora los factores de riesgo para que un individuo pueda desarrollar la arteriosclerosis? La edad. En relación a la edad, es natural hasta cierto punto, desde el punto de vista cronológico, que esta lesión va a ser más prominente en personas de mayor edad, ¿no? Como se dice en personas, por ejemplo, de la tercera edad. Y si a ese hecho le agregamos, por ejemplo, un problema metabólico, llamémosle la diabetes, peor, ¿no? Eso va a ser mucho más grave la lesión que se va a producir en esos pacientes. El sexo, ¿qué tiene que ver con la aterosclerosis? Claro, tiene relación. En el hombre es más prominente que en la mujer. ¿Por qué? Se aduce que probablemente tiene que ver también con las hormonas, ¿no? La historia familiar de la aterosclerosis.
Usualmente, hasta cierto punto ya eso tendría que ver con algún problema genético. Personas o pacientes que tienen fenómenos arterioscleróticos siempre en su núcleo familiar, en su grupo familiar, gran número de ellos tienen también aterosclerosis. Y por eso que, como les decía, los problemas genéticos están de por medio, y insistiendo en lo que ya les había dicho. Si además hay algún problema metabólico, pues de lípidos, glúcido, la cosa se agrava. Una dieta rica en grasas y carbohidratos, como es nuestra dieta, ¿no? La dieta de nosotros los peruanos, pues es a base de carbohidratos especialmente, ¿no? Y grasas saturadas. Eso va a ser un factor contraproducente, pues, para prevenir la arteriosclerosis, ¿no? El sedentarismo, es decir, la persona que tiene menos actividad física o que sus actividades están vinculadas a que usualmente, por ejemplo, están sentadas mucho tiempo o durante el día, esas personas van a tener mayor tendencia a desarrollar arteriosclerosis. El estrés, bueno, del estrés, ¿quién se salva? No, nadie. Todos nosotros los que vivimos, por ejemplo, en las grandes ciudades, pues estamos estresados, nos estamos estresando desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Y eso no es bueno. La hipertensión, lógicamente, eso es un cuadro clínico, la hipertensión, que se asocia indudablemente a la arteriosclerosis. Y otro fenómeno, que en este caso es un hábito nocivo, ¿no? Ustedes que están haciendo la clínica, por ejemplo, cuando interrogamos a un paciente, en la historia clínica anotamos hábitos nocivos, alcohol, tabaco, drogas, etcétera, ¿no? Y el tabaquismo, pues, es un gran problema que va a condicionar a este fenómeno de la arteriosclerosis. Ya les decía antes de que, sobre todo en los problemas metabólicos, esta enfermedad, como la diabetes, es no solo desencadenante, sino es una enfermedad que va a producir severos trastornos de los grandes y pequeños vasos en relación a la arterioesclerosis. Vean, en este cuadrito, ahora que ya está todo en conjunto, ustedes pueden ver esos factores, como dice el título, ¿no? Que si nosotros recordamos o conocemos adecuadamente eso, podemos con esto orientar a nuestros pacientes. Siempre el paciente nos va a preguntar, doctor, ¿y qué hago para esto? ¿Qué como? ¿Qué no hago? Si nosotros sabemos esto, tenemos ya un arsenal de respuestas que van a ser de gran valor para el control del paciente. El otro problema que le dije son las vasculitis, inflamación de los vasos. ¿Cuál es el agente etiológico? Pueden ser muchos. Sí, sobre todo es un problema infeccioso, pueden ser bacterias, virus, hongos, etcétera, ricketsias. Puede haber una forma producida inmunológicamente, ¿no? Hay dos enfermedades que acá les hemos puesto el ejemplo, como es la panarteritis nodosa o el lupus eritematoso, que son de ese origen, ¿no? En la que no hay infección, no hay un agente intermediario, pero nuestros anticuerpos, nuestros antígenos que tienen que ver con el problema inmunológico son los que condicionan a estas lesiones. La radiación es otro gran problema también que va a inducir a la vasculitis. Cuando tenemos, por ejemplo, la radiación, un paciente que es portador, se le hace el diagnóstico de una neoplasia maligna de cualquier órgano que sea, el tratamiento que se le hace a un paciente con neoplasia maligna, en la gran mayoría de casos, es primero cirugía, segundo quimioterapia, tercero radioterapia. Dentro de eso estaría el gran problema de la radiación, porque a un paciente que se le somete a la radioterapia, los rayos X van a, entre comillas, matar no solamente a las células malas, sino también a las células buenas. Entonces ese es el gran problema que nos va a condicionar a la vasculitis.
¿Cómo se les llama a estas enfermedades que afectan a los vasos? Dependiendo del tipo de vaso que es comprometido, ¿no? Aortitis, la aorta, arteritis, arteria, capilaritis, venulitis o flebitis, ¿no? Acá el ejemplo histológico de una típica vasculitis. Miren, acá está el vaso sanguíneo, un gran vaso sanguíneo de paredes gruesas, no es normal tampoco. El lumen está totalmente lleno de matíes, pero acá ya estamos viendo incluso en el lumen gran cantidad de leucocitos, miren, ¿ve? No son muchos acá, pero miren alrededor, ¿no? Cantidades de leucocitos polimorfonucleares, lo cual nos dice que hay una severa vasculitis aguda. Los aneurismas, como les decía, eso ya lo han estudiado ustedes. La dilatación de las arterias, anómala, por supuesto. ¿Por qué se produce la aterosclerosis? En primer lugar, es el gran problema que condiciona esto. Pueden haber aneurismas congénitos, es decir, desde que nace la persona ya tiene sus aneurismas. Antaño, ahora todavía yo creo que ya prácticamente es muy poco lo que se puede ver de la sífilis en comparación a lo que si uno revisa la literatura de hace muchos años en que la sífilis era un severo problema de nuestra sociedad, como un problema infeccioso. En esa época, pues, una de las grandes complicaciones eran los aneurismas, ¿no? Hoy día, como digo, felizmente, no digo que no haya, no haya pensar que yo les estoy diciendo que ya no hay sífilis, no, hay, pero en menos proporción. Siempre los problemas inmunológicos, ¿no? Como hemos visto ya en otras alteraciones. Ejemplos de un aneurisma. Miren, un gran aneurisma, una magnífica imagen, magnífica para nosotros, ¿no? Como médicos, como estudiantes de medicina, porque, pero para el paciente no tiene nada de magnífico esto, ¿no? Miren, para que se oriente. La aorta, esto es la aorta, un riñón, el otro riñón, uréter de un lado, el uréter del otro lado. Se supone que acá debajo no está en la imagen, está la vejiga. La aorta, como ustedes saben, es como una manguera gruesita, ¿no? Uniforme, parejita, pero miren acá un tremendo saco aneurismático, una bolsa, ¿no? Ya las superficies externas incluso de esta aorta ya no son normales, ya parece que tienen zonas hemorrágicas. Los aneurismas, de acuerdo a su forma, tienen su denominación, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene forma de un huso se le llamará pues aneurisma fusiforme. Esta como una bolsita, un aneurisma sacular y así por el estilo, ¿no? Los aneurismas pueden presentarse en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Esto es un ejemplo de un aneurisma esplénico. Aquí está el vaso. Miren esta arteria esplénica irregular, pero de aspecto aneurismático. ¿Cuál es la complicación de esto? Esto que se puede romper porque sus paredes son anómalas. Y si se rompe, el paciente se muere. Varices, dilataciones de las venas. Se asocia usualmente a un estancamiento prolongado de la sangre, ¿no? Por muchas causas. Pueden ser causas físicas, causas de falta de ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Estas, en las piernas, ¿no? Gran número de personas y donde se nota más son en las mujeres, ¿no? Y allá las causa un problema estético, pero en otros órganos también, y acá son también sumamente peligrosas, yo diría más peligrosas que de las piernas, por ejemplo, ¿no? En el esófago. Cuando un paciente hace una hipertensión portal, un fenómeno que está asociado especialmente a a los trastornos de la vena porta, de ahí viene hipertensión portal, como la cirrosis, cualquiera que sea su forma, ese paciente va a desarrollar varices esofágicas y el peligro que esas varices se rompan produciendo una hemorragia digestiva.
Las hemorroides, otro problema en el campo de las varices, ¿no? En los hombres también existen unas dilataciones varicosas que se presentan en el plexo pampiniforme, en el cordón espermático, que en muchos casos a veces no hay una explicación por qué, ¿no? ¿Por qué se dilataron? ¿Por qué se deformaron esos vasos venosos? Ahora vamos a repasar algo de los tumores vasculares. El más frecuente es el hemangioma. Por supuesto, ese es un tumor benigno. Puede ser de tipo capilar o de tipo cavernoso. Y dentro del campo de los tumores malignos están el hemangiosarcoma, en el cual las células endoteliales son las que han degenerado, ¿no? Se han trastornado en células malignas, y el sarcoma de Kaposi. De estos, a estas alturas de la evolución de la medicina, el más común actualmente diríamos que es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular maligno que está asociado en gran parte a los pacientes con SIDA. El sidoso, si no se muere por una infección secundaria, se va a morir de un sarcoma de Kaposi en alguna parte de su organismo. Un ejemplo macroscópico de un hemangioma. Miren, ustedes pueden ver si no tenemos la imagen total de la carita, pero es un bebito, ¿no? Una bebita. Ahí están sus labios, acá está su naricita y un tumor, miren en la cara, desde que nació, un tumor congénito, ¿no? Que de estos tumores, acá, ¿qué hacer? Nada, ¿no? Aún hay personas que con esto están años, pero en muchos casos también de acuerdo a cómo va evolucionando en su crecimiento el paciente, estas formas de hemangioma congénitos van desapareciendo, ¿no? En buena hora. Esto es lo que se llama un hemangioma cavernoso. Miren, está así, por supuesto, un gran tumor que está formado por numerosos vasos sanguíneos muy dilatados. Miren, acá uno lleno de sangre, otro grandote acá lleno de sangre, otro por acá, miren, y forma pues una especie de cavernas. Por eso se le llama hemangioma cavernoso. Muy bien, llegamos ahora a este órgano. No creo que sea el único y más importante de nuestra economía, pero es uno de los que tiene pues gran relevancia, no solamente en el aspecto médico, ¿no? Sino en el aspecto de nuestra vida, de nuestros sentimientos. Por eso tenemos esta expresión, ¿no? En la que hasta los poetas están vinculados a eso. Creo que les he dicho también que en patología siempre debemos recordar lo normal. Si no recordamos lo normal, pues ustedes ya han estudiado anatomía, han estudiado histología, han estudiado fisiología, que es normal. No podemos diagnosticar lo patológico, ¿no? Si no sabemos cuánto pesa un corazón, más o menos aproximadamente, ¿cómo podemos decir que su corazón está muy grande, está muy pequeño o está normal, no? Por eso acá, incluso para recordar más fácilmente, tenemos esta expresión, dice, tiene el tamaño de un puño, ¿no? Aproximadamente está en una variable de 250, 300, dependiendo también del sexo. En el hombre se dice que es de mayor tamaño y en la mujer de menor tamaño, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, ve. Entonces, dentro de un rango, en general en medicina nunca podemos decir esto de 250 a 300 y no debe pasar más, es decir, de 301 ya es anormal. No, no es así, ¿no? Siempre hay un rango en el cual nosotros tenemos que basarnos. Como bien sabemos, es una bomba, ¿no? Es una bomba aspirante, impelente de tipo muscular, que funciona, late
en base a los impulsos nerviosos que se originan en el haz de His, ¿no? Entonces, como ven, la fisiología ya también tiene que ver mucho acá. En última instancia, es el órgano que va a hacer que la sangre que nutre a todo nuestro organismo le llegue desde la punta del pelo hasta la punta del pie, ¿no? Si cabe el término. Como bien sabemos, está situado entre ambos pulmones, en la caja torácica. Este es un esquema, un dibujo macroscópico de la anatomía del corazón. Como digo, ya esto es conocido por ustedes, así que está además simplemente para recordar. Cuando el corazón no funciona adecuadamente, se van a producir grandes problemas en nuestra salud, ¿no? Y se da pues el hecho de que en el mundo la causa de muerte más frecuente, que hasta ahora todavía sigue siendo así, son las enfermedades cardíacas y dentro de ellos el infarto. Vamos a repasar algo de las principales cardiopatías, porque las cardiopatías podemos dividirla en varios tipos. Isquémica, el término dirá todo, isquémica vinculado al cierre de las arterias, por algún motivo se obstruye, ¿no? Puede ser aterosclerosis, un tumor, o compresión, tantas causas que puede producir isquemia, no hay llegada de sangre. Las otras, las valvulares, están vinculadas a las enfermedades de las válvulas. Ustedes recuerdan que las válvulas son los elementos que en última instancia se expresan clínicamente por los ruidos cardíacos, ¿no? Después pueden comprometerse primariamente el miocardio o las otras capas, primariamente el pericardio. Podemos tener malformaciones cardíacas congénitas, que son numerosas, como vamos a ver después, y que cada una tiene su expresión clínica y, por supuesto, su tratamiento, ¿no? Y como les decía, en todos los órganos siempre debemos recordar las neoplasias benignas y malignas. Entonces vamos con la primera, pero antes de ver cuál es la primera, insistimos en este fenómeno de la insuficiencia cardíaca. Bueno, la palabra lo dice todo, ¿no? Es pues un corazón que es insuficiente, no se da abasto por una serie de problemas para poder nutrir, bombear la sangre a todo nuestro organismo. La insuficiencia cardíaca entonces es un proceso multisistémico que se produce cuando, como dice acá, el corazón pierde la capacidad de expulsar la sangre, ¿no? Que le llegó por el sistema venoso. ¿Y por qué se produce la insuficiencia cardíaca? Pueden ser enfermedades cardíacas, primarias del corazón, extracardíacas, es decir, problemas por fuera del corazón, ejemplo, problemas pulmonares, como vamos a ver, van a repercutir en el corazón. Dentro de esta está la hipertensión, trastornos del sodio y electrolitos, ¿no? Problemas hidroelectrolíticos vinculados al volumen, a la volemia de nuestro cuerpo. Problemas de trastornos metabólicos. Y una de las enfermedades que acá tiene mucho que ver con la insuficiencia cardíaca es esta enfermedad tiroidea, el hipertiroidismo. El paciente hipertiroideo no solamente va a tener su problema metabólico del yodo, etcétera, sino el problema secundario va a ser una insuficiencia cardíaca que de repente en algunos casos va a ser su causa de muerte. ¿Cuáles son entonces las causas que producen la insuficiencia cardíaca? Fallo de la bomba. La cardiopatía isquémica coronaria, que es uno de los mayores problemas que se asocian al infarto. Problemas eléctricos, ¿no? Que va a traducirse por una fibrilación, ya el corazón no va a latir rítmicamente, ¿no? Ahí viene ese término de fibrilación. Las enfermedades inflamatorias del corazón, la miocarditis, ¿no? Siempre también los problemas metabólicos y hereditarios.
Las enfermedades valvulares, otro gran problema que vamos a tener presente, y las enfermedades restrictivas, constrictivas, vamos a repasar en qué consiste eso, dentro de las cuales tenemos la amiloidosis, la fibrosis endomiocárdica, la pericarditis. Este es un ejemplo para que entiendan cómo un fenómeno de insuficiencia cardíaca no solamente es un problema que afecta al corazón, sino a todo el sistema que tiene que ver con la sangre, ¿no? Tanto de retorno, es decir, sangre venosa, como de sangre arterial. El ejemplo que les traigo es, como les decía, de un típico caso de insuficiencia cardíaca, pero acá tienen, esto es un hígado, miren, este hígado. Siempre recordando lo normal, un hígado debe ser de un color rojo vinoso, un color parduzco, pero acá no, miren, ve cómo tenemos una especie de pequeños islotes medio marroncitos, pero alterna con áreas medio blanquecinas, ¿no? Como puntos marroncitos en un fondo medio blanquecino. Esto se conoce macroscópicamente como el hígado en nuez moscada. El hígado en nuez moscada es diagnóstico macroscópico de insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos un hígado con esta característica, no tenemos ninguna duda de que ese paciente tiene una severa o ha tenido una severa insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué ese hígado en nuez moscada? Histológicamente vamos a explicar eso. Acá tienen, ustedes recuerdan la histología normal del hígado, ¿no? Acá están las trabéculas hepáticas, los sinusoides, miren así, aquí están los sinusoides. Se ve blanquitos porque aparentemente están dilatados. Acá hay un espacio porta con sus componentes, con la tríada portal. Por acá probablemente esto es parte también de otro espacio porta. Acá hay otro espacio porta que no lo vemos bien. Pero miren, los sinusoides acá los vemos blanquitos, ¿no? Pero acá desaparecieron, ¿por qué? Porque están llenecitos de sangre, hematíes. Por eso es esa coloración del hígado en nuez moscada, porque hay una severa congestión de los sinusoides hepáticos y esta severa congestión está condicionando, si es un problema de larga evolución, a que puede terminar también fibrosándose, ¿no? Entonces termina un hígado que comenzó en nuez moscada, termina siendo un hígado cirrótico también. Entonces vamos a ver la cardiopatía isquémica, en la que, como es lógico de entender, si no llega sangre, no llega oxígeno, ¿no? Porque el corazón no está funcionando bien. En este caso, la cardiopatía coronaria es una forma de cardiopatía isquémica, ya les digo, una de las más frecuentes, en la que las arterias coronarias se obstruyen y al final terminan en infarto. Cuando se obstruyen, entonces las arterias coronarias, como le dije, puede ser que solamente, en buena hora para el paciente, simplemente le produce una angina, ¿no? Pero lo otro, lo más grave, es que puede terminar en un infarto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre angina e infarto? Ahí está la importancia de eso. Y para luego definir cuál es la diferencia entre ellos, vamos también entendiendo de que, como ya he repetido muchas veces, el paciente con un problema coronario, en la gran mayoría de casos, hace un infarto y se muere, ¿no? Por eso dice muerte súbita. Y si ese paciente que hace un infarto, de repente actuamos inmediatamente como médicos, logramos salvarle la vida, pero su corazón ya no está normal. Si bien es cierto, está vivo, pero va a terminar haciendo problema de insuficiencia cardíaca. Vamos entonces, ¿qué cosa es la angina de pecho? Simplemente es un dolor en el precordio
porque hay una isquemia transitoria irreversible. Es decir, acá no hay necrosis, por eso que es diferente al infarto, ¿no? Esa es la gran diferencia. Aquí es intermitente, irreversible. La angina se asocia a un estrechamiento de las coronarias por la aterosclerosis, una de las más frecuentes. O puede ser que las coronarias sufran espasmos en el tiempo, que eso puede explicarnos esa reversibilidad y ese dolor intermitente. O en un paciente diabético, por ejemplo, los vasos sanguíneos miocárdicos van a tener alteraciones que pueden condicionar problemas de angina. O que problemas valvulares, sobre todo de la aorta, la válvula aórtica, con una insuficiencia o estenosis, también pueden condicionar a la angina. Pero ya le dije, ahí no hay necrosis, no hay muerte. En cambio, el gran problema del infarto es esto, necrosis. Infarto, como he insistido ya con algunos, con los grupos que tengo en el laboratorio, infarto es sinónimo de muerte celular. En este caso, como estamos en el capítulo de cardiovascular, estamos hablando de muerte de las células miocárdicas, pero el infarto puede ser en cualquier órgano, ¿no? Cerebral, renal, esplénico, intestinal. ¿Por qué se produce la isquemia? Debido a trombosis arterial, sobre todo coronaria, porque estamos hablando del corazón, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de infarto hay? Uno es transmural. Transmural significa que toda la pared en su extensión, en su grosor, se ha necrosado. Por supuesto que eso es más peligroso y probablemente que eso sí, rápidamente se lleva a la tumba al paciente, ¿no? En cambio, hay otra forma que son muy superficiales, debajo del endocardio, y no se compromete todo el grosor de la pared del miocardio. Siendo subendocárdicos, de repente el paciente tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Pero ya les dije, aún sobreviva, ese paciente después de una necrosis, un infarto, siempre va a tener problemas fisiológicos en el funcionamiento cardíaco. Aquí unos esquemas para entender, quizá no entender, porque en general la explicación del infarto es bastante sencilla, simplemente para tener presente que no todas las zonas del corazón están más expuestas a los infartos, sino hay alguna zona en especial, especialmente las vinculadas a esta arteria coronaria, la circunfleja izquierda, ¿no? En la que es la que va a irrigar toda esta zona del corazón, incluso el ápex, la punta, y es donde supongamos acá se ha dibujado un trombo, ¿no? Y que no deja pasar la sangre y toda esta zona que sigue a esa zona ocluida, toda esta zona, se ha necrosado, ¿no? Acá ya con un tiempo de mayor evolución, acá en las primeras horas no vamos a ver prácticamente nada, quizás hasta las 12 horas macroscópicamente, pero según va pasando el tiempo ya las vamos a ver con mayor eh, nitidez esas zonas necróticas, ¿no? Y acá los cortes en la cual las arterias coronarias, pues, que irrigan a todo el miocardio, pueden dar lugar a necrosis de todo el músculo o necrosis de parte, ¿no? Como acá, por ejemplo, en estas zonas. Como les estaba diciendo, en las primeras horas, desde el punto de vista anatomopatológico, en las primeras horas, en la media hora, hasta las 4 horas, prácticamente no vamos a ver ninguna alteración macroscópica. Pero sí, ya en el microscopio, ya a las 4 horas se puede ver alguna alteración de las fibras musculares. Con el microscopio electrónico ya podemos ver, incluso desde un comienzo, claro, se pueden ver ciertas alteraciones que no lo vemos con el microscopio óptico, ¿no? Y ya cuando van avanzando las horas que se produjo el infarto, ya las lesiones se van haciendo más evidentes
ya las características macroscópicas las tienen acá, ya se puede ver con más claridad, por ejemplo, a los 10 a 14 días ya se ve el cambio de color típico de la zona infartada, y así sucesivamente hasta que al final se cicatriza esa zona, ¿no? Ejemplos de un infarto cardíaco. Acá tienen este corazoncito, miren, en el cual está el ápex, la punta, probablemente la arteria coronaria que está descendiendo por acá, se obstruyó acá y se necrosó todo esto. Y lo que ha ocurrido acá, se ha roto el corazón. Al romperse se produce hemopericardio. Eso se llama taponamiento cardíaco, muerte súbita. ¿Cuáles son las complicaciones entonces cuando se infarta el corazón? Ya le dije de que si se recupera el paciente del infarto agudo, el gran problema que va a tener luego es la arritmia, porque esas zonas necrosadas, según va pasando el tiempo, y eso lo van a ver ustedes en su laboratorio, cuando vean infarto agudo o infarto reciente, es diferente al infarto crónico, en la que el gran problema ya es fibrosis. Las células musculares muertas son reemplazadas por tejido fibroso. Entonces, al fibrosarse, esas áreas van a impedir un adecuado funcionamiento eléctrico, ¿no? Por lo tanto, ese corazón ya no va a latir rítmicamente como normalmente es cuando estamos todos sanos, ¿no? De ahí viene ese término de arritmia. O que de repente el paciente se muere, pues es el gran problema, ¿no? O también puede ser previo a la muerte, puede ser un shock cardiogénico, se choca el paciente, ¿no? Y terminando con una rotura, como hemos visto el ejemplo, ya le dije, puede terminar un hemopericardio, produciendo un taponamiento cardíaco y muerte del paciente, ¿no? En otros casos, dependiendo de la zona donde se ha infartado, se pueden comprometer los músculos papilares y se rompen, pues, porque ya no hay células normales. Por lo tanto, va a condicionar a una insuficiencia valvular. El otro gran problema es la trombosis mural, puede ser ventricular, auricular, ¿no? Dependiendo de dónde se ha producido la zona del infarto. En algunos casos puede ocurrir de que de repente el paciente sale del infarto agudo, pero posteriormente hace un nuevo infarto, el que se le llama reinfarto. El paciente, además, que tiene un infarto, tiene la probabilidad de que va a ser severos problemas infecciosos de las hojas, de las otras hojas del corazón, ¿no? Como bien sabemos cuáles son esas hojas del corazón, ya hemos estudiado el miocardio, el músculo, pero por fuera está el pericardio y por dentro está el endocardio. Entonces, esos pacientes pueden hacer pericarditis o pueden hacer endocarditis. O también pueden hacer aneurismas. Miren, antes hemos hablado aneurismas, problemas de los vasos arteriales, pero acá estamos diciendo aneurisma de los ventrículos. Como vamos a ver un ejemplo, quizá con el ejemplo se pueda entender mejor eso. Ahí está. Acá tienen lo que ahí hemos estado describiendo. Miren la rotura, igual casi en el ápex, ¿no? Se ha roto el corazón por la superficie interna, la cavidad ventricular. Estamos viendo también como que hay un hueco, ¿no? Se ha roto el corazón. O les decía que de repente la zona que se ha infartado es a nivel en la vecindad de los músculos papilares, ¿no? Miren acá, acá se ha roto. Y esto tiene que ver con las válvulas, tendrá una insuficiencia valvular. Les dije además, ese paciente puede tener como complicación posterior una pericarditis, ¿no? Aquí está el pericardio. Normalmente nosotros sabemos que el pericardio es liso, brillante y que no tenga este aspecto hemorrágico, ¿no? Típico de una pericarditis. Formación de trombos. Acá hay formación de trombos en la zona infartada, está señalada por la flecha. Aquí está el aneurisma que les hablaba. Miren, comparen el músculo acá de esta cavidad y esta otra cavidad, como acá debería estar el músculo grueso, pero no.
hay un saco aneurismático, ¿no? Una cavidad, un hueco, como una caverna. Entonces, en este caso, hablamos de un aneurisma ventricular secundario a un infarto. Esto, probablemente en este momento a ustedes es lo que más les llama la atención, las manifestaciones clínicas de un infarto. En general, hacer el diagnóstico de un infarto, de acuerdo a lo que vamos a ver, o ustedes ya saben, realmente sería relativamente sencillo, ¿no? Pero lo importante está en que hagamos un diagnóstico adecuado y preciso y de inmediato, porque como le dije, infarto es sinónimo de muerte. Si no se actúa de inmediato, el paciente se va a morir. Y esto es lo típico que se describe, ¿no? El paciente tiene un dolor opresivo, retroesternal, pero si le preguntamos previamente al paciente, pues tendrá antecedente de hipertensión, de repente será diabético, etcétera. Ya esos son factores que mucho más nos hacen, nos ayudan en el diagnóstico, ¿no? Que se puede irradiar ese dolor al cuello, a la mandíbula, al hombro o al brazo izquierdo, ¿no? Eso es lo típico desde el punto de vista clínico. Y si le examinamos al paciente, su pulso ya perdió lo que rítmicamente está funcionando el corazón, ya el pulso se hace rápido, se llama taquisfigmia, y muy débil, ¿no? Casi no lo podemos palpar incluso. El paciente, aparte del problema funcional, fisiológico, no solamente va a ser afectado cuando tiene este problema clínico del infarto desde el punto de vista orgánico, sino también desde el punto de vista mental, ¿no? Psíquico, y eso incrementa también este fenómeno de la diaforesis, es decir, el paciente está sudoroso, ¿no? Se torna sudoroso. Recordando que el corazón y los pulmones son una unidad, si se afecta el corazón, repercute en los pulmones y viceversa. Entonces, si un infarto afecta el corazón, va a repercutir en los pulmones. Por eso que el paciente también hace disnea, dificultad respiratoria. Y ya en conjunto de todas estas alteraciones nos llevan a que el paciente se choque, ¿no? Una de las formas de ayuda al diagnóstico, porque el diagnóstico debe ser clínico, rápido. Y si sospecho de un infarto y tengo la posibilidad de que le hagan un electrocardiograma, bueno, inmediatamente se le hace, ¿no? Ahí es donde vamos a ver el funcionamiento eléctrico que en última instancia nos va a decir, pues, dónde está el infarto, ¿no? Ahora vamos a la enfermedad coronaria, que es la misma que estamos hablando, ¿no? Las complicaciones de la arteriosclerosis coronaria, en la que la insuficiencia cardíaca, debido a una miocardiopatía muy prolongada. ¿Cómo se ve la cardiopatía isquémica? En que el corazón está aumentado de tamaño. Ya les dije, debemos recordar lo normal. Hay dilatación de todas las cavidades cardíacas. El corazón, el músculo se torna prominente, hay una hipertrofia del miocardio. Todo esto nos hace el diagnóstico de cardiopatía isquémica. El ejemplo de lo que ya también vimos anteriormente, este es un aspecto histológico de una arteria asociada a la arteriosclerosis y que era de un paciente que hizo un infarto, ¿no? Bueno, igualito que el anterior, acá simplemente estamos viendo un gran vaso arterial, miren, con disminución del lumen. Miren, comparemos esta pared de acá con esta pared de acá, sumamente engrosada y ya no es normal. El endotelio, que debemos verlo acá, más o menos preservado, la pared muscular, acá vemos la pared muscular, pero miren, tremenda zona que corresponde a la placa de ateroma, fibrosis, acá se puede calcificar, como les he dicho anteriormente también. Ahora, la cardiopatía hipertensiva es una enfermedad, como dice acá, de alta morbilidad, es decir, se presenta con mucha frecuencia, en la que la hipertensión arterial va a estar asociada a daños en muchos órganos, ¿no? El corazón, el cerebro, los riñones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la cardiopatía hipertensiva siempre hay hipertrofia ventricular izquierda, porque ese paciente tiene hipertensión arterial. El corazón ha estado bombeando, haciendo más fuerza en el ventrículo izquierdo. Por eso se hipertrofia. Ahora, un término que también hay que tenerlo bien claro y que usualmente siempre se utiliza, cor pulmonale. ¿Qué cosa es el cor pulmonale?
Recordando lo que ya les había dicho, el corazón y los pulmones son una unidad, ¿no? Entonces, cuando hay una hipertensión pulmonar, va a repercutir en las cavidades cardíacas, sobre todo derechas. Y eso es lo que va a producir alteraciones a las que se le denomina cor pulmonale. ¿Por qué se produce el cor pulmonale? Por embolia pulmonar, ¿eh? No estamos hablando de embolia cardíaca, sino embolia pulmonar, neumopatías restrictivas, todo vinculado a los pulmones, ¿no? Otras neumopatías obstructivas crónicas, un tumor que está produciendo disminución del lumen de las vías aéreas, por ejemplo, puede condicionar a eso. Los problemas vasculares pulmonares van a terminar repercutiendo en el corazón. Diagnóstico, cor pulmonar. Ahora vamos a la cardiopatía valvular, en la que se produce la endocarditis, en este caso de mecanismo inmunológico, como es la fiebre reumática. De la fiebre reumática vamos a hablar luego, que es una de las enfermedades muy interesantes en esta parte de la patología y tienen sus características propias para hacer el diagnóstico. La endocarditis bacteriana, que va a estar asociada a la cardiopatía valvular. La endocarditis trombótica no bacteriana, es decir, hay formación de trombos, pero no hay bacterias, ¿no? Hasta cierto punto a veces no sabemos cuál es la causa de ese trombo. Problemas metabólicos, siempre los problemas metabólicos, como ven, están metidos en todas partes, ¿no? Los problemas degenerativos, las válvulas, como bien sabemos, son parte de nuestro corazón que, así como el miocardio es músculo, las válvulas es tejido conjuntivo. Tejido duro, compacto. Esas válvulas que están que se abren y se cierran con el latido de nuestro corazón, miren, toda nuestra vida está que se abren y se cierran. Y toda nuestra vida están soportando la gran presión hidrostática de nuestra sangre. De ahí la importancia de su dureza. Pero hay algunos casos en la que incluso a veces por causas desconocidas no sabemos qué ocurre, que ese tejido conjuntivo duro, denso, se altera y produce una zona de degeneración. Por supuesto que eso ya produce una cardiopatía valvular. Y acá ejemplos de lesiones valvulares. Miren esta, ¿no? Tremenda formación, múltiple formación de nódulos a nivel de las valvas, ¿no? Ya esta válvula es insuficiente, ya no se cierra bien. Ya los ruidos cardíacos de este paciente, por ejemplo, ya no son normales. Otra en la cual ya mucho más aún una gran insuficiencia valvular, ¿no? Siempre con esa formación de tipo verrucosa, como unas papilas, ¿no? Propia de una endocarditis. Otra en la que ya la válvula, ya no se ven las valvas, pero se ve como si fuera una gruesa membrana que no se cierra, deja apenas un orificio, su superficie probablemente muy dura, esto debe ser incluso hasta zonas de calcificación. Cuando las válvulas, como bien sabemos, están en la superficie, pero cuando hay estas lesiones, como el compromiso no solamente es superficial, sino también en el músculo, ¿no? Zonas blanquecinas, compactas, sólidas, que no permiten, pues, que funcionen normalmente esas válvulas. Muy bien, entonces llegamos a la fiebre reumática. Esta es una enfermedad inflamatoria multisistémica que usualmente afecta a los niños y adolescentes, especialmente, ¿no? Y es de un origen inmunitario. Tiene una clínica muy clara, sencilla para el diagnóstico. Como dice acá, por estar relacionada a la hipersensibilización postestreptocócica A, usualmente comienza con una infección del tracto respiratorio alto en un niño. Puede ser una amigdalitis que no es tratada adecuadamente, una faringitis, ¿no? Que al final, esas estando producidas por un estreptococo, van a condicionar inmunológicamente al desarrollo de una cardiopatía reumática. La otra característica de la fiebre reumática es que produce pancarditis.
¿Qué quiere decir eso? Que afecta a las 3 capas. Afecta al endocardio, al miocardio y al pericardio. Hay un término que de repente en los libros no están, pero sí que nos denota típicamente lo que es la fiebre reumática. ¿Qué dice esa expresión? Dice, la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Por qué? Porque las mayores lesiones se producen en el corazón, especialmente en las válvulas. Por eso dice acá deformidades valvulares, ¿no? Pero clínicamente, además, ese niño, ese paciente, va a tener problemas de inflamatorios a nivel de las articulaciones, que son en menor proporción, pero se asocian, ¿no? Por eso, dice, repito, lame las articulaciones y muerde el corazón. Todo eso está en relación a una estenosis dando lugar a la insuficiencia valvular. Y aquí está el esquema de lo que es esta enfermedad. Hoy, felizmente, también la fiebre reumática ha sido bastante bien controlada. No quiero decir tampoco que no haya, hay, ¿no? Ya quizá no con las lesiones deformantes de las válvulas que antaño se veía, y que incluso obligaban a hacer el reemplazo de esas válvulas en forma quirúrgica y al final terminaron esos pacientitos con severos problemas de salud, hasta se morían, ¿no? Después de una cirugía de un reemplazo valvular. Hoy día ya casi no se hacen los reemplazos valvulares. Entonces les decía que la fiebre reumática comienza siempre con un problema infeccioso de las vías respiratorias altas. Ya están los estreptococos que ya en el aspecto inmunológico van a producir, actuar con los linfocitos, formando anticuerpos, etcétera, y esa es la que va a repercutir en la pancarditis, que es propia, como le dije, de la fiebre reumática. Desde el punto de vista anatomopatológico, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática debemos demostrar esto que está esquemáticamente acá presentado, que se llama el nódulo de Aschoff. Ahora vamos a ver acá ejemplos de una valvulopatía reumática. Miren esas válvulas irregulares, nodulares. Y esto ya no funciona normal, pues, ¿no? Y es un corazón pequeño, propio de un niño. En ese corazoncito, entonces, estamos viendo el miocardio, acá está el miocardio, acá hay una zona más clara, grande, donde da la impresión que hubieran células de mayor tamaño, otras de menor tamaño, otras que sobresalen más prominentemente porque su núcleo es más alargadito, otras, miren esta, por ejemplo, también su núcleo alargado. Eh, Esto es el típico nódulo de Aschoff. Cada una de estas celulitas tiene su nombre. Estas son las células de Aschoff, ¿no? Grandes. Se dice que un núcleo como alargado, irregular, estrota de otra forma, ¿no? Que incluso describen, dice que se asemeja a una oruga, puede ser, ¿no? Esos son los miocitos de Anischkow, al lado de un componente inflamatorio crónico, especialmente linfocitos, son variables de macrófagos, ¿ah? Y hay otros macrófagos de mayor tamaño que también están constituyendo el típico nódulo de Ashworth. Les decía que la endocarditis puede ser también otro problema que nos afecta en este caso, y una de las más frecuentes es la endocarditis estafilocócica, ¿no? Ese agente infeccioso que nos va a producir un severo problema infeccioso en el endocardio. Hay una forma que se describe como subaguda, probablemente sea asociada a que los agentes etiológicos sean menos agresivos, ¿no? Como los estreptococos alfa-hemolíticos, dependiendo de qué variedad de estreptococo lo produce. Siempre la causa está, pues, son las bacterias, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos el problema de la fiebre reumática, ¿no? La endocarditis reumática. ¿Qué factores de riesgo? Es decir, ¿qué
pacientes o personas que tienen determinadas enfermedades van a ser candidatos a hacer endocarditis. Indudablemente que los que tienen malformación cardíaca, ¿no? Si tiene así sea una congénita, puede ser candidato a hacer una endocarditis. Las prótesis, como les decía, ¿no? Antaño, hoy día, como les repito, ya no se usa mucho. Creo que ya prácticamente ya no se hace quirúrgicamente. Esto, por eso el paciente se le cambiaba la válvula por una válvula, una prótesis, y el paciente se moría por una endocarditis, ¿no? Pero siempre también las drogas intravenosas, que felizmente en nuestro medio no son tan frecuentes, esa forma de drogadicción, ¿no? Ahora vamos a las enfermedades del miocardio. La miocarditis y la miocardiopatía. ¿Cuáles son las causas más importantes de miocarditis? Tenemos las infecciosas, pueden ser virus, bacterias, hongos. En nuestro país hay que tener presente esto, la enfermedad de Chagas, ¿no? Que especialmente, me imagino que ya les han hablado de esto, tiene sus zonas endémicas en nuestro país, ¿no? Llámese Arequipa, Moquegua, Tacna, donde el Trypanosoma cruzi puede producir la enfermedad de Chagas. Las enfermedades inmunológicas, entre ellas la fiebre reumática, el lupus eritematoso, son los primeros que hay que tener presente. Pero ahora, época de trasplantes, nosotros vivimos la era de los trasplantes ahora, ¿no? Pacientes que son trasplantados de repente al final hacen una miocarditis, ¿no? Por un fenómeno de rechazo, por ese fenómeno de que el paciente está inmunosuprimido y de repente hace pues un problema infeccioso que a la larga de repente el paciente que era un problema renal terminó en un problema cardíaco. Hay algunas formas desconocidas que en nuestro caso de repente no son tan frecuentes. Hablo de la sarcoidosis. Si leen ustedes su libro, espero que lean su libro, ¿no? El libro de Robbins, sobre todo, es un libro americano. Ahí van a ellos describir cómo la sarcoidosis es frecuente en esa latitud, ¿no? Del mundo. Realmente en nosotros no hay tanto, muy poco, y hay una forma que también es rara, que es, se llama endocarditis de células gigantes, porque lo que predomina histológicamente son células gigantes en esa forma de miocarditis. ¿Qué formas entonces clínico-patológicas vamos a tener? La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva. ¿Cuál es cuál? En el esquema estamos viendo un corazón, un esquema, un dibujo de un corazón, se supone normal. La dilatada, ahí está esquemáticamente representada como las cavidades ventriculares están dilatadas, la pared está ligeramente engrosada. En la hipertrófica, hipertrofia, aumento del tamaño, ¿ve? Aumentado el músculo, ¿no? Con una cavidad, en este caso ventricular, por ejemplo, muy reducida. Y la restrictiva es porque de repente esto está normal, las cavidades, las paredes más o menos pueden estar macroscópicamente, pero están infiltradas, si cabe el término, por una serie de elementos anómalos. Ejemplo, la amiloidosis. El amiloide, que es una proteína anormal, se deposita en el músculo cardíaco. Van a ver un ejemplo de eso ustedes en su laboratorio, ¿no? Una amiloidosis cardíaca. La pericarditis, el otro problema de complicación de dijimos, de los infartos sobre todo, ¿no? ¿Por qué se produce la pericarditis? Puede ser igual que la endocarditis, ¿no? Problemas infecciosos, problemas inmunológicos, después de un infarto, ¿no? Eh, problemas disfuncionales de los riñones, llámese un paciente que tiene una insuficiencia renal, va a ser uremia. Y la uremia es un factor condicionante de una pericarditis urémica típico, como vamos a ver posteriormente. También la inducida por radiación, ¿no? La radiación acá, por ejemplo, ¿en qué caso puede producir pericarditis? Vamos a poner el ejemplo de una mujer que es diagnosticada de cáncer de mama. Eh, eh, ya ustedes me imagino que saben actualmente cuando hacemos un diagnóstico de un cáncer, en este caso de mama,
Tratamiento número uno, quirúrgico. Segundo, quimioterapia. Tercero, radioterapia. Ya creo que les dije anteriormente, a esos pacientes que son irradiados, se va a irradiar toda la zona del tórax, ¿no? Donde está. Esos rayos no solamente van a ser buenos o van a destruir las células neoplásicas malignas, sino también van a destruir otras células normales, dentro de ellas el pericardio, por eso se produce una pericarditis. En el pericardio podemos encontrar también presencia de tumores que se originaron en otras partes, ¿no? Tumores malignos, sobre todo, metástasis. ¿Qué formas ahora podemos encontrar de pericarditis? La más frecuente se llama la pericarditis serosa, asociada a la pericarditis fibrinosa, serosa en función a la calidad del líquido que recubre o la superficie. Es un líquido claro, medio amarillento, transparente. Fibrinosa es porque además ya hay presencia de fibrina, ¿no? Y ahí hago énfasis a lo que siempre creo que a los que están en mi grupo de laboratorio les he dicho, no hay que confundir fibrina de fibrosis, que son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de fibrina, fibrinosa, especialmente en estas enfermedades inmunológicas, ¿no? Lupus eritematoso, la fiebre reumática, la forma urémica que ya hemos descrito, la tuberculosis, es otro problema que también hay que tener presente. La pericarditis purulenta, bueno, porque hay un severo problema infeccioso, una sepsis, ejemplo, una neumonía puede condicionar a eso, ¿no? Purulenta, pus, presencia de pus. Hemorrágica, porque en el saco pericárdico, en el que normalmente no hay sangre, se presenta ese fenómeno hemorrágico. Adhesiva, a veces cuando ya las hojas pericárdicas durante muchos años están comprometidas por un problema inflamatorio, se van a pegar, tanto las hojas visceral como la hoja parietal del pericardio, y se adhieren. De ahí viene ese término de adhesiva. Y el problema final, siempre de los problemas inflamatorios crónicos, ¿no? Se produce fibrosis y calcificación. Ejemplo de una pericarditis, ya les decía, recordando siempre lo normal, miren el pericardio, en este pericardio ya esto ya no es normal, pues no, tiene una superficie despudida, de diferentes colores, de zonas hemorrágicas, medio rugoso, eso no es un pericardio normal, esto es típico de una pericarditis. Miren acá, este saco pericárdico, de repente ya es una pericarditis adhesiva, pero asociada a una forma hemorrágica, ¿no? Sangre dentro del saco pericárdico. Ahí está, otro ejemplo ya de mayor evolución probablemente. Todo es el saco pericárdico lleno de coágulos sanguíneos, ¿no? Pericarditis hemorrágica. Los tumores cardíacos, como ustedes ya les he dicho, pueden ser benignos como pueden ser malignos. La ventaja de que en el corazón son raros, no quiere decir que no hay, ¿no? Y los tumores primarios más frecuentes son estos. Se llaman mixomas, rabdomiomas, lipomas, elastofibromas, angiosarcomas y rabdomiosarcomas. Todo en función a la génesis del tejido que dio origen al tumor. Y ya les dije antes de que el saco pericárdico puede ser asiento de tumores metastásicos, ¿no? Llámese de mama, pulmones, que pueden terminar comprometiendo el pericardio. Bueno, ejemplos de estos tumores. Ya les dije que es raro, pero sí hay, ¿no? Estos, como ven, son pulmones y un corazoncito chiquitos, ¿no? Entonces, de un niño. El corazón casi del mismo tamaño de los pulmones, ¿no? Miren, ¿qué parece? ¿Un corazón normal? Definitivamente no, pues tiene un nódulo acá, que es anómalo, miren la forma como una hendidura acá, ¿qué parece? Parece un tomatito, ¿no? Que normalmente nuestro corazón no es así. Cortamos eso y miren, todo es músculo. ¿Qué será esto? Un rabdomioma, porque es un tumor que se originó del músculo cardíaco. Acá casi ya no hay pues cavidades, ¿no? El tumor cardíaco más frecuente, y en este caso felizmente benigno, en el adulto, se llama mixoma.
¿Y qué es el mixoma? El mixoma es un tumor constituido por material mixoide o tejido mixoide. ¿Y qué cosa es el tejido mixoide? Me imagino que ustedes recuerdan y eso les deben haber enseñado en histología, ¿no? El material mixoide típicamente lo encontramos en el cordón umbilical. A eso se llama la gelatina de Wharton, por ese aspecto gelatinoso, parece una gelatina, pero no, de ahí viene ese nombre de gelatina de Wharton. Y en el corazón, el tumor, como le digo, en el adulto más frecuente se llama el mixoma. Este es el tejido mixoide, ¿no? Tejido de tipo embrionario, con unas células embrionarias también, ¿no? Que no tienen forma todavía definida. Llegamos a las anomalías congénitas del corazón. ¿Cuál es la causa? Muchas, multifactorial, ¿no? Pueden ser problemas genéticos, hereditarios, o en algunos casos podemos asociarlo a problemas exógenos, ¿no? Infecciones virales, el sarampión, la viruela, la rubeola. Hoy día, felizmente, esas enfermedades virales están controladas, ¿no? Pero hoy día también, ustedes bien saben, estamos viviendo época de muchas infecciones nuevas que antes no teníamos, ¿no? La última nomás, el gran problema que hemos vivido todos, ¿no? Que no nos permitía salir a la calle, ¿no? Estábamos encerrados en nuestras casas. También serán condicionantes de problemas congénitos, podrá ser, ¿no? Drogas. Cuando nosotros recetamos los medicamentos debemos tener mucho cuidado. ¿Y cómo tenemos cuidado? Cuando sabemos, cuando hemos estudiado cuáles son los factores que condicionan el uso de esos medicamentos, ¿no? Hay una droga que, por ejemplo, antaño se demostró que era, pues, es la que produjo cantidades de malformaciones congénitas, no solamente el corazón, ¿eh? Porque como estamos en corazón, estamos hablando del corazón, ¿no? Que se llama la talidomida. Esa hará unos 30, 40 años, yo nunca he usado esa droga, que se dice que de mucho uso, fue prohibida, pero hoy día está volviendo, ¿eh? Entonces, si no sabemos utilizarla adecuadamente, ¿y para qué está utilizando la talidomida actualmente? Se ha demostrado de que algunos tumores malignos, neoplasias malignas que no respondían a otros tipos de tratamientos, con la talidomida mejoran, ¿no? Responden. Entonces, vean, pues, pero hay que tener cuidado, pues, al utilizar eso, ¿no? La hipoxia es otro problema que también puede estar asociado a que se produzcan malformaciones congénitas. En lo que hay que hacer énfasis también, hemos recordado cuáles pueden ser las causas que producen las malformaciones congénitas en general. En general, la gran mayoría no sabemos cuál es la causa, son de causa desconocida. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, vamos a hablar de problemas acianógenos, es decir, problemas de malformación congénita en niños que no producen cianosis, no están morados, ¿no? ¿Y cuáles son esas? La comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el conducto arterioso permeable, pero hay otros que sí. Por eso se le llama cianógenas, cuando el cortocircuito es de derecha a izquierda, a diferencia del anterior, ¿no? Y dentro de estas cianógenas tenemos a la típica tetralogía de Fallot, a la transposición de los grandes vasos. Y hay otros problemas obstructivos, ¿no? La coartación de la aorta. Acá ejemplos de esas malformaciones que ya ustedes conocen, y acá tienen, miren, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. En estos esquemas incluso está representado como la circulación se ve totalmente alterada, ¿no? Porque aquí está este orificio por donde normalmente pues debe estar cerrado, ¿no? Pero ya produce un trastorno funcional severísimo. La tetralogía de Fallot es el gran problema cianógeno que produce, ¿no? En la que, como su nombre lo dice, tetra, cuatro alteraciones propias del corazón, ¿no? En que tiene que ver con la estenosis de la válvula pulmonar, en que el ventrículo derecho eh, aumenta de grosor, ¿no? En hipertrofia,
La aorta, hay destroposición de la aorta, ¿no? Se cambia de lugar y la abertura aquí entre las cavidades ventriculares, ¿no? Comunicación interventricular. Decía que había unos problemas de tipo obstructivo, y acá está el ejemplo de son corazones chiquitos de niños, miren, la aorta, como acá tienen una especie de una cintura, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha estrechado, típico de una estenosis aórtica. Ese niñito también, pues, va a tener severos problemas funcionales, ¿no? Ahora, ¿por qué se muere un niño, una persona con malformaciones congénitas? Pues, insuficiencia cardíaca, embolismo. Ya dijimos que la endocarditis puede ser un gran problema que se asocia a estas, enfermedades congénitas, por ser una enfermedad que está relacionada con los pulmones, puede haber una gran hipertensión pulmonar y al final los problemas infecciosos quizá terminan hasta con un absceso cerebral. Muy bien, entonces con eso hemos terminado el recorrido por toda esta parte de nuestro cuerpo. Si tienen alguna pregunta.